Saludos, muy buenos días a su espacio Voz para el Cambio. Como cada lunes aquí tempranito, siempre como ventana abierta de posibilidades. Dale la gracia siempre al Todopoderoso por permitirnos levantarnos temprano con buen ánimo para seguir haciendo lo que a uno le gusta. Y creo que Voz para el Cambio nos da esta oportunidad de llegar a ustedes, de llegar al país y al mundo, pero sobre todo de estar atento, pendiente de lo que está pasando en nuestra sociedad, pendiente de lo que nosotros podemos aportar, podemos hacer. Hoy tenemos un plato fuerte en nuestro espacio, porque tenemos de invitado a un educador que conoce, que vive en ese día a día de lo que en este país, tema educativo, siempre a la vanguardia y más de cara a todo lo que estamos viviendo en este momento, de cara a la apertura de lo que es el año escolar, en una nueva modalidad, cosa que nosotros no estamos acostumbrados a ello, pero que tenemos que entrar de frente, y creo que la sociedad toda, cada una de las instituciones que formamos parte, que estamos involucrados, tenemos que decir, como decían los niños ese primer día de ir a clase, levantar la mano y decir presente. Ahí ya se están integrando los colegas. Ahí está Juan Francisco de la Rosa. Muy buenos días, Juan Francisco. Muy buenos días, muy buenos días. La gente dice que usted está cada día más brillante, más lúcido en esta posición que, gracias a Dios, ha alcanzado. Saludo al país, a Vladimir Cruz López. Es un invitado de lujo, porque en otras ocasiones, cuando hemos hablado sobre el tema de la educación, él es que es uno de los analistas con mayor fortaleza para analizar esta problemática. Pues nosotros nos satisface mucho poder compartir esta mañana con un hombre de esa dimensión. Bueno, buenos días, Vladimir, a tu espacio Voz para el Cambio. ¿Qué tal? Buenos días, Jacinto. Buenos días, Juan. Para mí un placer, y buenos días a toda esa teleaudiencia que acompaña el programa Voz para el Cambio, una voz realmente que se escucha para aquellos y por aquellos que no tienen voz en muchos espacios de nuestro país, y creo que ustedes aportan esto a la sociedad dominicana, poder hablar por esos que no tienen la posibilidad de decir nada, o aquellos que no tienen esa opción. Y yo creo que es un esfuerzo digno de admirar, pero también de seguir, de darle seguimiento, de estar ahí y de hacer presencia. Y por eso para mí es un gusto y un placer poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, Joaquincito, yo ojalá que Joaquincito no diga que yo soy chauvinista, pero me gustaría, como Vladimir, su espacio de trabajo es San Juan de la Maguana, que nos hiciera una síntesis de lo que él ve allá a partir de la realidad que se está viviendo en la República Dominicana y el mundo. Yo quisiera irnos un poquito a ese devenir histórico, en este contexto que nos arropa a nosotros aquí en la República Dominicana, y más para darle como una entrada a este tema que vamos a debatir con Vladimir. Y yo quiero como cargarle el dado a unas autoridades que recién salieron del poder, en este caso el PLD, pero que a mí me hizo mucho ruido cuando se hablaba de la República Digital. Yo siempre quise entender y comprender que la República Digital no solamente se basaba en que usted pueda usar WhatsApp o pueda usar Facebook, sino de algo más amplio de cómo usar la tecnología, de cómo usar las redes, para que eso le pueda facilitar en ese día a día, en esa cotidianidad, la vida del ser humano, la vida en este caso de nosotros, en este país, la vida de los dominicanos y las dominicanas. Pero con esta crisis que tenemos de coronavirus, esta pandemia a nivel mundial,
Ya ustedes saben todo lo que ha implicado, de tal manera que el año escolar ha estado prácticamente por no empezar, un año escolar que todavía se está pensando cómo va a ser. El mismo gobierno no está claro. Y sin embargo, uno que pensaba que teníamos ya nosotros, estábamos adelantados como en otros países para la era digital, parece que lo que teníamos solamente eran discursos, solamente eran cuentos, solamente eran teoría, porque esa República Digital no hemos sabido darle respuesta a esto que estamos viviendo ahora con lo que es la apertura del año escolar. Y me gustaría que Vladimir pueda empezar por ahí y luego ya Juan Francisco, esa misma inquietud que provocó ahora, irla como construyendo en el camino. Así que Vladimir, te dejo ahí esa provocación de la República Digital, hasta qué punto nosotros hemos avanzado. Y gracias. Bien, bueno, Joaquín, yo creo que acertadamente tú hacías algunos elementos importantes dentro del panorama un poco de la República Dominicana en torno a esto. El Estado saliente, el gobierno anterior comenzó un esfuerzo de República Digital. Y digo que comenzó porque recuérdate que República Digital tal vez no era solamente educación, era todo el gobierno. Era automatizar procesos del Estado, era poner procedimientos en línea de diferentes oficinas del Estado y demás, pero cada ministerio tal vez le tocaba hacer su parte, cada ministerio le tocaba llevar como ese proceso hacia adelante. Hay ministerios que pudieron hacer procesos y que pudieron llevar dentro de esa República Digital elementos muy bien marcados. Yo creo que el de educación fue uno de los que quedó ciertamente como en peores condiciones, claro. La dinámica y todo lo que implica ese proceso es lo que creo que llevó a no dar avances significativos en este proceso. ¿Por qué? Tenemos que conocer y tenemos que admitir que la realidad de los procesos educativos y del mismo Ministerio de Educación en la República Dominicana es bastante complejo. Cuando tú hablas de formar a docentes, estás hablando de formar 70,000, 80,000 personas. Cuando tú vas a formarlo en tecnología y en formación de tecnología para ese proceso, tú tienes que pensar en 70,000 personas. Pero cuando tú vas a hablar de dotar de computadoras para los docentes de la República Dominicana, tienes que hablar de esos mismos 80,000, de 75, 78,000, el último dato así estadístico registrado, pero después de eso han entrado 2 cortes de maestros nombrados de 7,000 cada uno, más o menos, dentro de esto. Entonces, tú estás hablando ya de unos 80,000 y pico de maestros que tiene que tomar en cuenta al momento incluso de dotar. Por eso te digo que es complejo, pero ciertamente, ¿en qué se centró entonces del Ministerio de Educación la República Digital? En identificar unos centros, principalmente politécnicos, a donde le entregaron una computadora a los estudiantes para que hicieran los trabajos de la escuela. Es decir, no fue un proceso que estaba planificado y que estaba pensado que era un proceso integral. El proceso integral llevaba la entrega de la computadora en un primer momento, pero luego la formación digital, que iba a ser complementaria a los maestros y a los estudiantes, para que pudieran entonces luego pudieran responder con las herramientas que se le estaba formando y con el mecanismo a mano, pudieran responder a esa República Digital que se esperaba. Pero la realidad nos dio en la cara ya al cierre del año escolar pasado. El cierre del año escolar pasado cerró con muchas deficiencias y con muchas debilidades, hasta el punto de que, bueno, se hizo un esfuerzo por saber en qué nivel quedaron los estudiantes, en qué nivel se pudieron quedar, qué cantidad de contenidos se trabajaron, pero a ciencia cierta, incluso se aprobaron todos los estudiantes sin tener tal vez a ciencia cierta en todos los sectores qué aprendizaje se dio en este año escolar que finalizó, cuáles elementos se pudieron alcanzar dentro de este proceso. En febrero
Ya en marzo, principios de marzo, cerramos docencia, no tuvimos más proceso de docencia. Algunos centros educativos pudieron hacer esfuerzos sobrehumanos y lograr que los padres lo apoyaran para hacer algunos procesos formativos, concluir algunos temas de educación, pero lamentablemente a ciencia cierta yo creo que el ministerio cerró un año escolar sin saber en qué condiciones quedaron los estudiantes. Pero República Digital, literalmente en el Ministerio de Educación, quedó con muchas deficiencias, nos dejó un mal sabor porque hoy, al sol de hoy, tenemos muchos elementos en los cuales no sabemos. Por ejemplo, veía el otro día un artículo de Guillermo Moreno que nos decía, bueno, el 83% de los estudiantes no tienen computadora en estos datos estadísticos ya que aparecen. Entonces, ¿a través de qué se va a hacer un proceso? El gobierno dice se le va a entregar, pero ellos mismos admiten luego que no hay, que no va para, ni siquiera para el noviembre van a estar disponibles estos equipos para recibirlo. Entonces, creo que ese avance que se esperaba y que estuviera ahí presente no se ha logrado y no se logró conquistar. Así que creo que hay muchas deficiencias, hay una incertidumbre muy grande, pero creo que un poco de hablar de en un momento de este año escolar que va a iniciar y en qué condiciones va a iniciar este proceso de año escolar. Pero República Digital nos deja una inversión muy alta de recursos, una inversión muy alta de dinero, y yo creo que los frutos todavía son muy débiles. Juan. Bueno, yo no sé si uno podrá decir que el Ministerio de Educación tiene mala suerte, que por la reseña que nos hace Vladimir, todo lo que tiene que ver con la programación de esta digitalización de la educación fue un fracaso. Ahora, lo que sí es seguro que ese ministerio parió dos ministros que luego estaban aspirando a la presidencia de la República. Es decir, que ellos estaban más en política que cuidando el ministerio, porque la pandemia ha servido en la República Dominicana para que se descubran muchas falencias que hay en la sociedad dominicana y de manera puntual en la administración pública. Es decir, allí no se ha estado trabajando como se dijo, y muchas cosas que nos decían que estaban en proyecto y que estaban en curso, lo que estaban eran durmiendo, no se cumplió. No es que uno quisiera hoy hacer árbol, leña del árbol caído, pero la realidad nos está dando en la cara. Por lo visto, no hay fecha, y Vladimir que desmienta lo que vamos a decir. No se sabe a ciencia cierta cuándo se puede dar clase, porque esta pandemia ha puesto también al desnudo la franja cada vez mayor dentro de los que pueden todo en la República Dominicana y los que no pueden nada. Es decir, hay en lugares que no hay energía eléctrica, no hay computadora, no hay nada. ¿Es así, Vladimir? Sí, es decir, le decía que a esos elementos son visibles y esa brecha digital, que ahora no sabemos qué brecha, es una tronera mucho más grande de lo que habíamos visto. Es decir, nos dice que la sociedad dominicana, es decir, llega el momento como de darnos, de desnudar todo ese escenario y de ver qué va a ser de esta realidad. Es decir, de pensarnos en el país hacia dónde vamos a caminar y cómo vamos a caminar. Y con eso tal vez aprovecho ahí, Juan, la entrada de este gobierno, un poco la entrada hacia el Estado y principalmente desde el Ministerio de Educación. Nosotros vimos que una vez que sale electo el presidente Luis Abinader, es decir, comienza a crearse comisiones de transición. Y la primera comisión de transición, yo creo que se creó, fue la del Ministerio de Educación. Es decir, yo creo que fue el primer ministro nombrado y fue la primera comisión que se designó para comenzar a hacer los procesos que se iban a caminar. Y bueno, y tuvimos un acto público entre los dos ministros, entre las dos delegaciones de cada uno de los espacios para comenzar y constituir esa
esa comisión de transición y de ahí pasaron unos 20 y pico de días después de eso y nos encontramos que una vez que inicia, es decir, una vez que entra el ministro nuevo, nos dice que no dejaron nada preparado para el año escolar. Es decir, nos encontramos con esta noticia, pero el mismo ministro que salió en toda la prensa con el anterior ministro dijo que se había creado una comisión de transición. ¿A qué se dedicó esa comisión de transición durante esos 30 días o 30 y pico días después que se constituyó? Porque yo creo que el principal elemento, el principal enfoque que debió darse dentro de esto fue que el inicio del año escolar y cómo estaba estructurado y cómo estaba organizado. Entonces, escuchar eso del mismo ministro que no había nada preparado te genera preocupación, porque tanto las salientes fueron irresponsables como también fueron irresponsables los que están llegando dentro de esto, de estar en una comisión. Vladimir, por favor, Vladimir, vamos a hacer un paréntesis porque usted tiene, hay varios seguidores y seguidoras que están siguiendo el debate. Está Cristina, está Wendy Luciano, Zacarías Durán, pero dice Wendy Luciano, que no se han creado, y le está reclamando que hace mucho que no lo ve, que no se han creado programas, proyectos para incluir los niños especiales. Parece que es un sistema educativo cada vez más excluyente. Fracasa en un lado, pero en las cosas que puede hacer sin mucho esfuerzo también fracasa. Sí. Es decir, y esto le correspondería a un instituto descentralizado que está adscrito tanto al Ministerio de Educación como al CONANI, que sería el INAIPI, que está todavía bajo el escándalo un poco en que entró dentro de la pandemia, pero que también su personal está contribuyendo y trabajando desde ahí. Le correspondería entonces estas políticas de inclusión que se tienen que dar y que tienen que ponerse, porque hay muchas que están creadas y tienen que ponerse a operativizarse a través de programas que cree tanto el INAIPI como el MINER, entonces tienen que operativizarse desde allí. Y desde ahí, desde este instituto, es donde tiene que darse como los elementos que en vez de estar en los actos que incurrieron dentro del espacio, debieron dedicar esos recursos a esos programas que tanto lo necesitan los espacios de nuestro país. Y los niños y niñas en condiciones especiales que tenemos en gran parte del territorio nacional. Entonces necesitamos estas políticas y necesitamos que se definan incluso dentro de ese espacio que se van dando. Es decir, que la profesora Luciano tiene razón. Totalmente razón, totalmente razón. Y creo que es un elemento de aporte, y gracias a Wandy por aportarnos esta mirada desde este espacio de reflexión que vamos haciendo y que vamos construyendo todos dentro de esto. Vladi, escuchaba decir, bueno, todo lo que se estaba dando en la transición de un gobierno a otro, y más en el caso específico en el Ministerio de Educación. Yo llegué a escuchar de parte de voz del nuevo ministro de Educación que ellos con su equipo tenían prácticamente todo preparado, era solamente entrar al ministerio y desde ahí entonces accionar para dar apertura a al año escolar. Pero luego, después que entraron, estuvieron ahí en expectativa a la población, a los padres, a las madres, a todas las instituciones, a los mismos estudiantes, inclusive con un discurso que se iba a dar por parte del ministro para así nosotros saber de qué manera, cuándo se iba a empezar el año escolar. Y todavía hasta el día de hoy nadie está claro realmente con esta apertura. ¿Qué, a partir de lo que tú conoces, de lo que has leído, qué es lo que pretende? ¿Cuál es la propuesta que tiene el Ministerio de Educación en este momento para que se pueda dar apertura al año escolar, entendiendo más lo que es la escuela pública, porque ya los colegios tienen su propuesta montada y de hecho
Hay algunos colegios que empezaron la semana pasada y otros entran esta semana a dar docencia. Entonces quisiera saber un poquito, y yo sé que ese público ahí televidente que sigue para el cambio, quisiera ilustrarse un poco, conocer qué ha prometido, qué el Estado tiene preparado para empezar el año escolar. Mira, Jacinto, ahí voy a ser un tanto muy crítico del ministerio y es decir, esa criticidad como de aporte y de mirada un poco más hacia mejorar y hacia pensar en la mejora. Mire, la sociedad dominicana y todo el sistema dominicano, un poco de prensa, de movilidad, de hacer opinión y demás, es de muy mal gusto cuando las cosas no se programan bien, no se planifican bien. Y como tú decías, generar una expectativa para luego no cumplir esa expectativa muchas veces genera un sinsabor en la sociedad, que aunque tú quieras hacer las cosas bien, ya ese sinsabor te va dejando ¿qué? Te va dejando ya marcas dentro del proceso que te van a poner en duda y van a cuestionar luego tu accionar en esto. Convocar una rueda de prensa y a último minuto, incluso con ya gente sentada allí esperando la rueda de prensa para dar unas informaciones y suspenderla en último minuto, sea por el motivo que sea, genera un mal precedente. Y mucho menos tú entrando dentro de un espacio educativo. Entonces yo creo que es un elemento y un punto a mejorar dentro del ministerio. Planificar las cosas bien, tomarse su tiempo. Si tiene que durar 10 días más, 5 días más, pero bien planificada, bien organizada, deja un mejor sabor que tú tener que cancelar a último minuto cualquier espacio, cualquier actividad que tú tienes. Vladimir, hablo un paréntesis, Vladimir, para decir, sí. y más cuando se trata, porque nos han vendido que el ministro de Educación es uno de los hombres mejor preparados que hay en el país en esa área. ¿Eh? Sí, más ducho, nos dicen, con una vasta experiencia en el... Oiga, de que ha dado clases en casi todas las universidades. Es lo que nos han Pero dicho. entonces yo creo que es un elemento y un punto, yo creo que se debe mejorar y que se debe generar en esto. Entonces, ahí, Joaquín, entrando entonces a tu parte de la pregunta, ¿a qué apuesta el Ministerio de Educación, el gobierno dominicano, en este proceso de inicio de año escolar? Porque aunque hay incertidumbres, bueno, hay anunciado ya lo que ellos llamaron un plan nacional de educación, pero bueno, también ahí voy a ser muy crítico. Ellos no anunciaron un plan general de educación, anunciaron unas medidas para iniciar el año escolar. Es decir, anunciaron unas medidas y unos elementos con los que se va a dar inicio a un año escolar. Un plan general de educación conlleva una estructura del ministerio mucho más amplia, con unos elementos mucho más acabados, con un plan de trabajo. Es decir, yo siento que es eso. Ellos harían la consulta, hicieron muchos elementos, como dijo el ministro en su alocución en ese espacio, pero creo que toda esa consulta es para dar inicio al año escolar 2020-2021 y que son los anuncios que se hicieron de manera directa en esta presentación o lanzamiento de un plan nacional que ellos llamaron, pero que yo ahí también un poco cuestiono. Es un plan, si no, vámonos a plan decenal 92, 2002, vámonos a los planes estratégicos que se han elaborado. Es decir, cada uno, esos son planes realmente que tienen definido unos logros, que tienen definido una estructura para desarrollarlo y que está allí. Entonces, yo creo que también hay un espacio a mejorar y llamar las cosas como por su nombre. ¿Qué propone entonces el Ministerio de Educación en este espacio? Bueno, Juaco, ahí te digo, Jacinto, ellos anuncian el inicio del año escolar para el 2 de noviembre, pero esto llevando una ruta crítica, es decir, una ruta planificada llevada desde anterioridad. Y comenzando entonces en este mes de septiembre, el 18, con un proceso de formación nacional para los y las docentes del país. Es decir, se pretende, he visto también poco a ti, sé que el INAFOCAN ha comenzado elementos de formación hace días ya desde el pasado gobierno en todo proceso de tecnología y en algunos programas de tecnología,
pero desde ahí poder formar a todo el magisterio debió empezar ya hace unos días para poder llegar a todos dentro de esto, por lo que siento que también va un poco lento el proceso de esto. Entonces el 18 inicia el proceso de formación de los maestros y de las maestras en todo el país. Y desde ahí se estará trabajando, según dijo el mismo ministro, en elementos de tecnología, en cómo trabajar la docencia desde la tecnología, cómo integrar a los estudiantes, y ese proceso de capacitación entonces comenzaría. Las clases el 2 de noviembre, ya de manera formal con los estudiantes, ya en ese proceso de acompañamiento, todo virtual, nada presencial, y ahí fue donde los colegios, por ejemplo, en algunos momentos tenían incluso planificado y pensado algunos espacios presenciales, pero el ministerio le ha dado seguimiento, bueno, le ha dado seguimiento, pero también anuncia en la prensa que van a sancionar los colegios que inicien. Entonces, no sé si tú tienes el control de todo el proceso, cómo pueden colegios iniciar sin tu orientación, sin los elementos que tú le orientes para el trabajo. Pero para iniciar eso, entonces, Jacinto, también anunciaron algunas medidas dentro de esto, y fue de dotar de computadoras y tablets a todos los maestros y estudiantes del sistema educativo nacional. Lo anunció tanto el presidente en su discurso de toma de posesión, pero aquí lo ratifica en su alocución el ministro de Educación. El dotar de computadoras a todos los docentes y los estudiantes, tanto computadoras como tablets, tener una variedad. Dentro de ellos sí dijo, y lo dijo con bastante acertado, que las computadoras ya están en manos del Estado, pero que tienen que hacer todos los procesos de compra y contrataciones para las tablets, por lo que no aseguraban que estuvieran a disposición para el 2 de noviembre. Y eso lo dijo en su misma locución el ministro en este espacio. Vladimir, pero esa compra de esos materiales debió hacerlo el ministro anterior. El ministro anterior, Juan Francisco, anunció la compra de unos equipos. En ese momento era anuncio de computadoras y que dejaba a disposición del nuevo ministerio una cantidad de computadoras. No recuerdo la cantidad exacta que mencionaron en aquel momento, pero sí fue anunciado que que ya estaba en el territorio, porque si ya los recursos incluso fueron destinados para esas compras, uno se preguntaba que dónde estaban las computadoras, pero él anunció anteriormente que estaban ahí. La que no pero estaban... no era cierto, no fue cierto. Sí, el ministro nuevo dijo que estaban disponibles las laptops y que estaban en el país, que lo que no estaban eran las tablets y que tenían que darse los procesos de contrataciones de las tablets para poder llegar. Por eso no aseguraba que las tabletas estuvieran disponibles para el 2 de noviembre, en el inicio del año escolar. Porque él fue ingenuo, porque tú sabes que al que compra no le va mal, sobre todo si es representando al Estado. Sí, en esa parte de eso, pero se la dejaron compradita ya para que no tuviera como esa complicación. Ok. Otro tema fue el tema del Internet. Y del Internet es una preocupación para muchos sectores de nuestro país, y eso tenemos que admitirlo desde el inicio. El ministro dijo que se estaban haciendo diálogos con las diferentes compañías de telecomunicaciones del país para buscar posibilidades y alternativas de conectividad y entregar o darle la conectividad también a los padres y madres de los estudiantes y a los docentes. Entonces, ese es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Ustedes saben que el costo de la telecomunicación en nuestro país es bastante alto. El tú tener una conectividad en tu hogar de 5 megas en adelante, que es lo mínimo que tú tienes que tener para tú poder acceder a programas educativos y software y demás dentro de esto, tú tener un programa de 5 megas te puede salir por 900 pesos mensuales.
decir, cuidados y más en algunas compañías que tengan 2 o 3 cosas. Es decir, entonces hay un costo operativo muy fuerte al momento de tener la conectividad. Y eso yo creo que es un elemento que arrojaría, yo siento, algunas luces en ese camino, el que se pueda contar con esa conectividad al momento de poder tener como, de poder iniciar el proceso del año escolar y que podía darse. ¿Bajo qué modalidad va a ser? Bueno, no sabemos todavía, porque eso sí no se anunció, sino solamente que se estaban los diálogos y ver entonces tanto los costos como los diálogos que podían darse dentro de esto. Anunció Sí. algo que yo critiqué mucho al cerrar el año escolar pasado y que creo que ahora también hay un elemento, Jacinto, que hay que analizar, y es el tema de la alimentación escolar. El ministro y tanto el presidente como el ministro anunciaron que va a continuar el proceso de alimentación y que se le va a llevar a sus hogares, a sus hogares. Eso es bastante decir, no sé bajo qué modalidad van ellos a hacer las nuevas contrataciones un poco de esa alimentación escolar, pero es uno de los elementos que yo creo que va a generar y que puede generar bastante ruido en el proceso de el inicio del año escolar. Varios motivos. El primero, es decir, si vimos lo que recibían las familias en el cierre del año escolar pasado, yo siento que no era representativo del costo o del pago que se estaba dando por la alimentación escolar. Darle una fundita con 5 libras de arroz, con una lata de pica pica, con un medio cartón de huevo y demás, no sé qué, responde a la alimentación de un niño de una semana. Si responde a esa alimentación de una semana, entregar esto, yo creo que no. Entonces creo que ese fue como la dinámica en las diferentes regionales y distritos que se dieron de los centros en ese tema de alimentación. Entonces, el que pueda responder realmente a lo que se está invirtiendo en la alimentación escolar, yo siento que es uno de los elementos que se deben de analizar bastante bien, que se deben ver en ese tema escolar. Sí, vamos a aprovechar ahora, vamos a ir a la pausa porque ya esto se transmite por Zoom y da solamente 40 minutos. Vámonos a ir a la pausa, Natanael, para entonces tocar un tema que Vladimir ya comenzó, que es el tema de la formación docente, y ver desde ahí qué Vladimir nos puede decir a nosotros, a Voz para el Cambio, y a ese público que está ahí televidente, mirando y escuchando este espacio. Vamos a una pausa con el permiso de Juan Francisco y en breve regresamos.